Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da muchísimo gusto que puedan acompañarnos, que podamos estudiar la palabra de Dios. Es una de las cosas más apasionantes que hay. Y hoy vamos a estar analizando precisamente el capítulo 26 de este libro de Juan Bunyan. Es un libro bastante interesante que pues nos relata las formas en las que debemos de estar orando, y muchas veces pues nos olvidamos de cómo hacerlo, y si no, pues lo que hacemos es pues orar mal, ¿no? Y a veces sabemos que hay oraciones que hacemos y que no van a recibir respuesta, y esto es lo que vamos a ver en este capítulo: la oración que no recibirá respuesta. La oración que Dios no aceptará ni responderá es la oración que busca cosas que no corresponden, o si son las cosas buenas, se hace con motivos incorrectos. Algunos van a Dios en oración solicitando cosas que solo son para su deleite y para fines indebidos. Algunos no reciben porque no piden, y otros piden y no reciben porque piden mal, para satisfacer sus propios placeres. Y esto nos lo dice Santiago capítulo 4, los versos 2 al 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, 2 al 4. Entonces aquí tenemos prácticamente la forma que la Escritura nos dice por qué no recibimos, ¿sí? Y vamos entonces a continuar acá con la lectura. Los fines y propósitos contrarios a la voluntad de Dios constituyen una gran razón para que Él nos responda a las peticiones que usted le presente. De allí que muchos que oran por esto o aquello no reciban. Dios los contesta solo con silencio. Lo único que escuchan son sus propias palabras, y eso es todo. Y esto tiene que ver porque muchas veces nosotros solemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, alguien oraba para ganarse la lotería. Decía, si yo me gano la lotería, voy a dar el diezmo. Y entonces no diezmaba porque no se ganaba la lotería. Por lo tanto, su corazón, ¿en dónde estaba? ¿Sí me explico? Ok. ¿Saben? Muchas veces nosotros pensamos, Señor, si hago esto, entonces tú haces aquello. Y empezamos a condicionar a Dios como si verdaderamente nosotros tuviéramos, ¿verdad?, el valor para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y es muy importante que nosotros, cuando estemos orando con el entendimiento y con el espíritu, veamos que no estamos pidiendo de manera egoísta, sí, para gastar en nuestros deleites. Alguna persona oraba y decía, Señor, dame un coche para que yo les dé raya a los hermanos, yo los voy a llevar a la iglesia, para eso quiero el coche. Y al parecer Dios le proveyó el coche, ¿y qué cree? Ni siquiera después iba a la iglesia. Se da cuenta, muchas veces vamos pidiendo, y bueno, al final uno va a entender que Dios va a dar cosas muchas veces para darnos pues una lección a través de lo que nos da. Así que nosotros debemos de pensar, ¿para qué pido? Lo que pido es para la gloria de Dios, para su voluntad, para su reino, para su justicia, o es para mi reino y para mi propio deleite. Algunos piden objetar y decir que Dios sí escucha a algunas personas, aunque su corazón no esté en armonía con Él, como hizo Israel. Les dio codornices en el desierto, aunque consumieron para satisfacer sus placeres. Con todo, mi respuesta es que si Dios lo hace es para juicio,
y no para misericordia. Era algo de lo que decía anteriormente. Les dio ciertamente lo que deseaban, pero hubieran estado mucho mejor sin ello, porque también envió pobreza para su alma. Vean lo que viene a ese hombre cuando Dios le responde en esa forma. ¿Cómo explica el salmista? Bueno, aquí tenemos este pasaje del Salmo 106, versos 12 al 15. Entonces, creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Se da cuenta? Muchas veces Dios nos da lo que pedimos y no lo hace para decir, estás bien con Dios, sino lo hace de una manera de prueba, o mejor dicho, de enseñanza para la persona que recibe tal cosa. Entonces, analizando nuestro corazón, nosotros pedimos a Dios, pedimos pensando y confiando en la grandeza de Dios, pero también podemos estar pensando en nuestra propia grandeza. Y antes de continuar, permítame hacer una oración. Señor, gracias porque tú nos guías a través de tu palabra y te ruego, Padre, que sigas guiándonos a través de este estudio y que pueda ser de bendición para aquel que lo ve, en el nombre de Jesús. Amén. Así que hay otras clases de oraciones que no son respondidas. Estas son sus oraciones hechas por los hombres presentadas a Dios, solo en su propio nombre, sin hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Porque aunque Dios ha establecido la oración y ha prometido escuchar las oraciones de sus criaturas, no obstante, Él no escuchará la oración de ninguna persona que no llega a Él en Cristo. Y esto es sumamente importante. La gente muchas veces hace oraciones, pero no las hace como Dios enseñó en su palabra. Por eso aquí nos vamos a comprender a través de la palabra de Dios lo que Jesús nos dijo. Ve aquí, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. ¿Se da cuenta? Lo que va a hacer Dios va a ser para glorificar al Padre. Sí, muchas veces estamos pidiendo para nuestra propia circunstancia y no para la circunstancia del reino de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros, cuando oremos, nosotros analicemos el trasfondo, es decir, cuáles son las intenciones de mi corazón. Es decir, si yo quiero agradar a Dios o quiero agradarme a mi Señor, dame salud. ¿Para qué? Para que yo vaya a gozar de la vida y no. Señor, dame dinero para que yo pueda presumir a las personas, o yo pueda tener un supercoche, una supercar. ¿Sabe? Eso se llama vanidad y no sirve para nada, porque nos hemos olvidado de que somos polvo, que estamos aquí de una forma pasajera. Ahora el COVID-19 nos los ha enseñado, ¿verdad? Y usted puede ver las noticias, y usted puede ver no solo las noticias de México, sino las noticias internacionales, como allí trailers, ¿verdad?, para poner a los difuntos, porque no se dan abasto, las morgues o los lugares más bien donde incineran, no se dan abasto en los cementerios, no se dan abasto, y uno dice, wow, o sea, y nos dan las cantidades, 2,000 y fracción de muertos, y suben, y uno dice, ¿me llegará a mí? ¿Me llegará a mí? No lo sabe uno. Si Dios así lo quiere, pues uno tiene que estar sabiendo que si uno muere tiene a Cristo en el corazón, y si uno tiene a Cristo en el corazón, uno tiene la vida eterna, y si uno tiene la vida eterna, entonces uno va con el Señor. Pero si no es así, entonces uno tiene que arreglar su vida delante de Dios. ¿Para qué? Para poder asegurarse de que, como sabe que esta vida es de paso, necesitamos de Dios nuestro Padre. Por eso, en el nombre del Señor Jesús, y como Pablo ha escrito, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Aunque usted no sea tan devoto, ferviente, entusiasta y constante en la oración, recuerde que es solo en Cristo que Dios le escucha y le acepta. Esto es muy fácil, porque mucha gente ora a otras personas, que no es a Dios. Y la oración se nos enseña que es al Padre. Señor, enséñanos a orar. Entonces, cuando oren al Padre nuestro que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Padre, te pido, te ruego, y después es en el nombre de Jesús. Esa es la fórmula. La oración al Padre, dirigida por el Espíritu Santo, en el nombre del Hijo. Y ahí tiene la Trinidad, que de alguna forma se va manifestando a través de la historia de la humanidad. Muy bien, vamos a seguir aquí. Lo triste es que la mayoría de las personas no saben lo que es acudir a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que viven, oran y mueren como malvados. Qué tristeza, ¿no? Pensar que yo oraba a Dios, pero ni siquiera Dios escuchaba mi oración. ¿Sabe cuál es la oración? La primera oración que escucha Dios de un hombre, de una mujer, es una oración de arrepentimiento. Señor, perdóname porque soy pecador y recibo a Cristo en mi corazón. Porque en ese momento, dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús nos lleva a Dios a través del arrepentimiento, a través del recibirle. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solo aquellos que le reciben y creen en su bendito y santo nombre son los que llegan a ser hijos de Dios. Y entonces Dios escucha la oración ¿de quién? De sus hijos y de sus criaturas arrepentidas, en ese momento que dicen, Señor, reconozco que soy pecador y sé que mi pecado me condena, pero tú me puedes limpiar de mi pecado y te pido que perdones mis pecados. Muy bien, como todo capítulo, terminando el capítulo 26, tenemos una oración. Oh Señor, ayúdame a orar con motivos e intenciones correctos en mi corazón. Ayúdame a no pedir nunca aquellas cosas que solo voy a usarlas para mi egoísmo, para cultivar mis deleites. En vez de orar indebidamente, ayúdame a conocerte tan bien que ore solo por aquellas cosas que tú quieres que yo tenga y que ore por ellas. Ayúdame a orar cada día por todo lo que es conforme a tu voluntad. Y propósito, Padre, tú ves el escenario completo, tú ves y entiendes mis verdaderas necesidades y las necesidades de otros. Tú conoces las necesidades auténticas de tu reino en la tierra. Ayúdame a ser colaborador en todas aquellas cosas que tú ves con tanta claridad. Lléname con tu Santo Espíritu a fin de que pueda orar en el nombre de Jesús y pueda contribuir a que las cosas sean diferentes en el mundo. Te elevo esta oración, no en mis propios méritos, sino en los de tu Hijo amado, que murió en la cruz por mí. Amén. ¿Se da cuenta? Es en el nombre de Jesús. Y allí entonces nosotros podemos entender que la oración tiene un propósito y el propósito primordial es que Dios sea glorificado. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo el Señor Jesús, os lo haré para que mi Padre sea glorificado. Entonces es muy importante que nosotros podamos medir si hay egoísmo en el corazón. Si no, no pidáis. Porque entonces, como dijo Santiago, no recibiréis. Mejor, escudriña tu corazón y ayúdale a ti mismo, pues, a que
no haya estorbo en tu oración. Confiesa, ve que tu oración sea una oración limpia para la gloria y la honra de Dios. Esto es muy importante y es algo que tenemos que procurar cada vez que oramos, aun sea por salud, aun sea por alimento, aun sea por el pan de cada día. Uno tiene que analizar que su oración no sea una oración egoísta. ¿Sabe? En el corazón hay un trono y en ese trono hay alguien sentado, alguien que gobierna. Y ese que gobierna puede ser Jesucristo o puede ser el yo. Y simple y sencillamente usted puede saber quién gobierna su corazón. Si gobierna su corazón, Cristo le va a llevar a hacer cosas para la honra y la gloria de Dios. Si gobierna en su corazón el yo, entonces usted va a ser yocéntrico, que es lo mismo que egocéntrico. Y Dios no quiere ese tipo de personas ni ese tipo de oraciones. Vamos a terminar orando. Señor y Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra. Te ruego por aquellos que no te conocen, que puedan abrir su corazón a ti y puedan creer en el único Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señor, te ruego que hagas la obra a través de tu palabra y bendice este tiempo y bendice a las personas que lo vieron y lo estarán viendo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y nos vemos, si Dios lo permite, el domingo, que vamos a estar hablando en Marcos capítulo 7. Hasta la próxima.